separe su espacio y arrancaremos con la bendición de Dios para Egipto e Israel. Bien, ahora sí, amados, abuso sexual, este es el último estudio, 18 partes. Hemos estudiado, esta es la última parte, número 18, o la 18ª parte. Hemos concluido con la bendición de Dios y espero que haya sido de grande bendición. Ahora usted ya sabe, ahora usted ya entiende, ahora usted ya comprende y ahora usted ya puede guiar a una persona de abuso sexual a encontrar la sanidad de su corazón en la presencia de Dios. ¿Ok? Pero en este estudio, recapitulando todo y dando la parte final, me voy a dirigir, guiado por el Espíritu Santo de mi Dios, al abusador, al final de este mensaje, y primeramente al abusado o a la abusada, para que encuentre la paz, la tranquilidad y la transformación y restauración de su corazón, de su mente y de su vida. ¿Ok? Vamos a escribir. Hay 4 pasos para ser libre del tormentoso pasado del abuso sexual. ¿Ok? Para poder vencer ese sentir de impotencia, de ira, de rechazo y de autodesprecio, para volver a restaurar en su corazón o en su vida, ahora sí que pueda volver a sonreír, pero no con una risa fingida, no con otra máscara de la que aprendieron a usar durante el proceso de deterioramiento de la vida de una persona que ha sido víctima del abuso sexual, sino que ahora de verdad, sin máscaras, poder sonreír y llenado el corazón de la presencia de Dios, ahora sí poder ser restaurado. Hay 4 pasos entonces que me quisiera compartirte para librarte, para vencer y para sanar el tormentoso pasado del abuso sexual. Primer paso, ríndase a Jesús. Este es el primer paso, primer y definitivo paso para este proceso. Habíamos dicho, amados queridos, que hay muchos que están enojados con Dios porque piensan que Dios los odia, que Dios siente asco de su vida y de lo que han hecho, pero la verdad es que no. Ya Jesús hizo culpable de todo lo que tú viviste y de todo lo que tú hiciste, para que encuentres la paz solo en Jesucristo. Entonces el primer paso es decir, ya no peleo más con mis fuerzas, ya no quiero autojustificarme yo más, yo ya no quiero hacerme el que yo todo lo puedo. Llega este momento en que yo guindo la toalla y digo, basta, se acabó, hasta aquí nomás, me rindo a ti, Jesús. Deje que el amor de Jesús le haga una nueva persona. Cuando usted se rinde a Jesús, cuando usted aprende a caminar con Jesús, cuando usted se da cuenta que Jesús no es una religión, ni es inclusive una iglesia, sino que Jesucristo es Dios y que Él es Señor y Salvador de su vida y que Él murió ocupando su lugar por amor a usted. Y cuando usted aprende cada día a conocer más de Dios, a escuchar más de Dios, a enamorarse más de Dios y a permitirle que sea Dios gobernando su vida, usted ahora va a poder empezar esta nueva vida que el amor de Jesús le ha regalado. Y la palabra de Dios te dice en 2 de Corintios capítulo 5, 17. 2 de Corintios 5, 17, el Señor tu Dios nos enseña así. Escuchen. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y esto es lo bello, amados, de este mensaje. Acuérdese usted entonces, amados queridos, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y cuando yo permito que el Señor entre en mi vida, y cuando yo comienzo a vivir, ahora sí, caminando, no de una manera religiosa, fanática, loca, sin pensamiento y sin razonamiento. Así Dios no te quiere, Dios no quiere una momia, Dios no quiere un robot y Dios no te prohíbe pensar. Más bien Dios quiere cambiar y conversar contigo de una manera intelectual, de una manera emocionante, de una manera de cambio radical de vida. Y cuando usted permite ese cambio y ahora usted se dispone, Señor, cámbiame, de verdad renuévame, he desperdiciado mi vida, me da asco mi vida, quiero una nueva vida, pues entonces con esta nueva vida vienen también nuevos cambios, nuevas personas e inclusive nuevas acciones que yo voy a tener que aprender a hacer.
Antes yo, para mitigar el dolor que sentía, antes yo por el abuso sexual, perdón, para calmar ese odio que yo sentía, usaba alcohol, usaba drogas, usaba pornografía, usaba apuestas, usaba vicios, tenía odio, tenía ira. Pues ahora que tengo una nueva vida, para cultivar esta nueva vida que Dios me ha regalado, ahora yo tengo que aprender nuevas disciplinas. Rendirse a Jesús no es solamente hacer algo emotivo, como habíamos dicho. No es solamente decirle, Señor, aquí está mi vida, tómala, pero voy a seguir viviendo como a mí me da la gana. No funciona así. Cuando yo le digo al Señor, Señor, esta es mi vida, tómala, te la entrego, ahora, perdón, haz los cambios radicales que tú necesitas hacer en mi vida para yo esta nueva vida vivirla idéntico a ti. Y hay 3 cosas importantes que yo tengo que aprender a hacer si de pronto nunca las había hecho. Y es lo que le pasa a muchos cristianos. Sabiendo lo que tienen que hacer, no lo hacen. Por eso es pecado. Lo primero que yo tengo que hacer, amados queridos, es, para rendirme a Jesús, ser íntimo con Jesús orando. Usted tiene que comenzar a compartirle todos los sentimientos y emociones de su corazón, hablándole a Jesús, conversando con Jesús, rindiéndose a Jesús. Y conversar es orar. Orar, hermanos queridos, y de pronto ya usted sabe, hay 5 cosas básicas en una oración. Si usted no lo sabe, apunte, se lo voy a dar. Ya lo dimos nosotros en programas anteriores, pero de pronto usted recién está sintonizando y quiere aprender a orar. Rezar es repetir palabras que Dios no quiere. Orar es conversar con Dios y Dios es lo que necesita. Y hay 5 pasos para una oración eficaz. La primera, amados míos, es la adoración y alabanza. Adorar y alabar a Dios, amados míos, es reconocer lo que Él es, lo que Él ha dicho y lo que Él ha hecho. ¿Quién es Dios? ¿Qué es lo que Dios ha hecho? ¿Y qué es lo que Dios ha dicho? Y usted le alaba. Y si de pronto usted no sabe cómo es adorar o alabar a Dios, le invito, y escriba esto no está en sus apuntes, porque esto ya fue dado, pero le estoy recordando, para las personas que recién ven, usted lea los salmos desde el 130 al salmo 150. Todos esos salmos son de alabanza y de adoración. Y así como usted va a leer, usted después aprende cómo David y otros salmistas alababan a Dios, adoraban a Dios, expresaban a Dios su amor. Este momento de alabanza y de oración en la oración es decirle a Dios que usted le ama, que usted le necesita, que Él es todo para usted. El segundo paso dentro de la oración, usted empieza la oración diciendo Padre. Pero para decirle Padre, Jesucristo tiene que ser su Señor. Porque si Jesucristo no es su Señor, usted a Dios no lo puede llamar Padre. Y usted llamaría llamando Padre a alguien que no es Padre suyo. La única forma de ser hijos de Dios es a través de Jesucristo, así lo dice Juan 1:12. Si usted tiene religiones pero no tiene a Cristo morando y viviendo en su corazón, usted habiéndose rendido a Jesús, usted es hijo del diablo, como dice Juan 8:44. Apunte para que usted después lo lea. Juan 8:44 son los que viven una mentira y viven de una manera hipócrita, son hijos del diablo. O hijos de Dios solamente a través de Jesucristo, como le había dicho en Juan 1:12. Pues bien, entonces usted empieza la oración llamando a Dios Padre, si Jesucristo es su Señor y Salvador. E inmediatamente usted adore y alabe. Adore y alabe. Dígale a Dios que le ama, dígale a Dios que le necesita, dígale a Dios que Él es lo más grande en su vida. El segundo paso es agradecimiento. Es necesario ser agradecidos. Tiene que darle gracias a Dios por todo, como dice 1 Tesalonicenses capítulo 5:18. Esto no está en sus apuntes, así que apunte. Primero, adoración y alabanza, Salmo 130 hasta el Salmo 150. Segundo, agradecimiento, darle gracias a Dios por todo, como dice 1 Tesalonicenses 5:18. Lo tercero es confesar nuestros pecados. Usted comienza, Señor, te amo, te adoro, gracias por la vida, gracias por el pan de cada día, gracias por la familia, gracias por el techo, y comienza a agradecer por todo. Y ahí dice, Señor, te pido perdón por, enumere todos sus pecados y pídale perdón a Dios por cada uno de ellos. Y usted puede pedirle perdón directamente a Jesucristo, no necesita ningún hombre para obtener el perdón de pecados. Eso es una farsa. Que quieren decir que hombres pueden perdonar pecados, eso es mentira de una religión mentirosa y pagana.
porque el único que puede perdonar pecados es Jesucristo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Él es nuestro abogado. Y si usted confiesa sus pecados, Él le va a perdonar. Primera de Juan 1:9. Apunte estos dos versículos cuando hable de confesar pecados. Primera de Juan 2:1, y ahí no te dice, el apóstol Juan cuando escribe no dice, hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado para con el Padre tenemos a un religioso. Eso no dice la Biblia, dice abogado para con el Padre tenemos a Jesucristo el justo. Nuestro abogado, nuestro intercesor no es ninguna estatua, eso es idolatría. Y ya basta, Ecuador, de que nos sigan engañando mentirosos, farsantes, hipócritas, religiosos que no tienen nada que ver con lo que enseña Jesucristo. ¿Usted vio que Jesucristo alguna vez le enseñó o que Él se arrodillaba ante las estatuas de Abraham, de Moisés, de Isaac, de Jacob, de los patriarcas? ¿Usted se imagina a Jesucristo arrodillándose ante una imagen? Never. Así que usted tampoco lo haga. Eso es idolatría. ¿Ok? Entonces usted, amado querido, en esta confesión de pecados, usted no le confiese sus pecados a ningún hombre, porque todos los hombres somos pecadores. El único que puede perdonar pecados es Jesucristo. Y primera de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él, Jesucristo, es fiel para perdonarnos y limpiarnos de todo pecado y de toda maldad. ¿Ok? La cuarta cosa que tiene que hacer usted en oración es la intercesión. ¿Qué significa la intercesión? La intercesión, mis amados queridos, significa orar por otras personas. Y usted puede poner, para que aprenda lo que es la intercesión, ponerse en la brecha, es decir, ponerse entre Dios y la persona que usted está orando. En el libro de Jeremías, capítulo 22, versículos del 29 al 31. Jeremías 29, perdón, ¿qué es Jeremías? Ezequiel, perdón, no es Ezequiel. Ezequiel, capítulo 22, del 29 al 31. Dios está buscando gente que esté orando por las princesas de las calles, para que ellas sepan que Cristo les ama, para que dejen esa vida de prostitución. Que oremos nosotros por los sicarios, para que dejen ellos de matar y asesinar y se llenen del amor y no del odio que tienen de pronto por todo lo que hayan pasado. Que estemos orando nosotros por los ladrones, para que aprendan a trabajar y respetar la propiedad ajena. Por los matrimonios, para que no haya más adulterio, para que no haya más separación ni divorcio ni maltrato físico, como estaremos aprendiendo mañana. Entonces, intercesión es orar por miembros de su familia. De pronto alguna no tiene trabajo y usted comienza a orar por otros. Eso es la intercesión, orar por otros para que Dios les conceda la petición de oración. Y el último, la última parte es la petición. Es cuando yo pido, recién ahí yo pido. Entonces la verdadera oración tiene 5 pasos. Primero, alabanza y adoración. Segundo, agradecimiento. Tercero, confesión. Cuarto, intercesión. Quinto, petición, basado en Mateo capítulo 7, versículos 7 y 8. Mateo capítulo 7, 7 y 8. El Señor mismo te dice, pide, busca y llama. Porque el que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Mateo capítulo 7, versículos 7 y 8. Tenemos no solamente que aprender a orar, basado en estos 5 principios de la oración, sino tener una vida de oración, que mi vida entera, todo lo que yo haga, sea una adoración y alabanza a mi Dios, basado en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, 17. Para ser íntimo de Jesús, yo necesito orar sin cesar. Eso es lo que dice Primera de Tesalonicenses 5, 17. Orad sin cesar, no dice orad sin César, no dice orad sin César, es orad sin cesar, es decir, nunca dejen de orar. ¿Right? Right. Conozca a Jesús leyendo la Biblia. ¿Ok? Es necesario que usted tenga una Biblia, pero que la comience a leer. Y por eso son estos estudios todas las mañanas, para que usted pueda aprender. Usted va escribiendo lo que sale en pantalla y va apuntando, y después usted vuelve a estudiar esas citas bíblicas y va conociendo a Jesús a través de su palabra, de su doctrina, de sus enseñanzas. Y cuando ya empecemos, después de esto, enseguida vamos a empezar doctrina cristiana bíblica. Vamos a aprender, amados míos, qué enseñó Jesús, para que usted no se deje engañar en lugares donde te tiran al piso y dicen que eso es manifestación del espíritu del demonio. Eso no es el Espíritu Santo. Y vamos a aprender a enseñarte todo lo que dice lo que hacía Jesús, amado. Lo que hacía Jesús. Usted me demuestra a mí que Jesús tiró a alguien al piso y decir que eso era llenura del Espíritu Santo, yo lo voy a creer. Pero como no está en la Biblia y usted entra y comienza a ver que la gente habla como loco,
Y cuando la Biblia te dice que si hay don de lenguas, hable 1, 2, máximo 3 en orden, y que uno interprete, y si no hay intérprete de lenguas en ese lugar, mejor que se calle y nadie hable. Y usted ve que todo es una gritería y usted sale asustado, es decir, si esto es una iglesia, yo no quiero volver más acá. Entonces, porque usted no sabe Biblia, usted no sabe discernir entre qué cosa es de Dios y qué cosa es una mezcolanza en cosas de Dios y del diablo, que eso es lo que está ingresando a la iglesia. Y por favor, no te olvides que a partir del 4 de septiembre, el próximo domingo, amados míos, usted ha visto ya los avances, arranca a las 10 de la noche. Próximo domingo a las 10 de la noche, este espectacular programa Entre la Espada y la Pared, donde vamos a estar hablando del fin del mundo, y una de las señales con el doctor David Diamond que estaremos hablando de esto es justamente, amados míos, la mentira dentro de las iglesias y la falsedad y el engaño que querrán engañar a muchos. Por eso es importante escudriñar doctrina cristiana bíblica para que usted aprenda qué cosa es de Dios. ¿Qué enseñó Jesucristo, amado? Jesucristo pedía plata. Usted ve en algún versículo que Jesucristo está diciendo, ¿quieres que yo te perdone? Haz pacto conmigo, pacta conmigo. El hombre no puede pactar con Dios jamás, y mucho menos buscar a Dios para que tú darle plata a Dios, amado. Estos mentirosos hipócritas que te invitan a parar de sufrir han confundido tanta a la gente. Por eso, para que usted no lo confunda, es necesario esto, amado. Vea, esto, con esto aquí adentro, nadie le va a engañar. Si algo que yo viví engañado fue justamente por estar en la religión tradicional pagana, creyendo que yo nací en una religión, pues no, yo no tuve opción. A mí me bautizaron de chico, cuando eso no enseña la Biblia, y yo crecí en una religión llena de tradiciones, lleno de paganismo, lleno de costumbres que no están en la Biblia. Y cuando yo comencé a estudiar la Biblia, me sentí tan defraudado de que me hayan engañado, tan traicionado de que me hayan mentido en el nombre de Dios, y justificando paganismo, es decir, cosas satánicas que Dios prohíbe, diciendo que es tradición y costumbre de los pueblos. Pues entonces, para que a usted no le engañen más, usted tiene que conocer más a Jesús estudiando la Biblia, y con nosotros la puede estudiar todas las mañanas. Yo no enseño religión, yo te enseño a Jesucristo en la Biblia, que para eso está la Biblia, para proclamar a Jesucristo, no para engañar a la gente. Y Colosenses 3:16 nos dice así. Colosenses 3:16, leo, mis amados queridos, lo que nos dice el Señor tu Dios. La palabra de Cristo more en, mira, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cántico espiritual. Vuelvo a recalcarte esta última parte, esta primera parte más bien. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros con toda sabiduría. El pueblo cristiano no puede ser un pueblo ignorante. El pueblo religioso será ignorante porque le hace caso a lo que dicen los líderes religiosos. Y según ellos tienen la verdad y solo lo que ellos digan, y nadie los puede contradecir. Eso es sectarismo. Aquí el apóstol Pablo a la iglesia en Colosas les está diciendo, colosenses, la palabra de Cristo, la doctrina de Cristo, more no poquito, ni siquiera llene, sino abunde, es decir, sobrepase, para que no haya espacio para otra doctrina chueca, religiosa, filosófica, que están llegando a nuestro Ecuador, del Medio Oriente, de los musulmanes, del hinduismo, vienen tantas otras sectas de los Hare Krishna, que vienen los Rosacruces, y vienen tantas filosofías huecas a invadir la mente de los ecuatorianos. El Señor le dice a los ecuatorianos y a los extranjeros que moran en este país, la palabra de Cristo mora en abundancia, para que no escuchen, para que no haya cabida a otras sectas o a otras filosofías, sino que tengamos bien claras las palabras de Cristo enraizadas en nuestra mente y en nuestro corazón. Y por eso tenemos que estudiar la Biblia. Hay muchos que quieren saber Biblia sin estudiarla, o hay muchos que creen que porque ven este programa ya van a saber Biblia. Conocerán algo de Biblia. Usted va a conocer la Biblia estudiando, porque Dios te va a enseñar. Y acuérdense que nuestra página web www.dileunamigo.tv, totalmente gratis, los domingos en nuestra página web a las 3 de la tarde estamos dando clases de cómo estudiar la Biblia, que de pronto aquí lo vamos a enseñar también en Canela TV todos los días, si el Señor no viene antes. Y también tienes que congregarte y asistir al templo.
Congréguese, sea parte de la iglesia del Señor. Usted, cuando recibe a Jesucristo, ora, lee la Biblia y se congrega, usted sabe la necesidad de bautizarse después de que ha creído. No antes, cuando era niño. Ese bautismo no vale, no es bíblico, no existe ninguna parte de la Biblia donde se bauticen a los niños. No hay, no existe. No hay un solo versículo en toda la Biblia donde se diga que a los niños se los bautiza, porque el bautismo es un testimonio público de que yo morí a una vida de pecado y resucité a una nueva vida con Jesucristo. Entonces usted ahí asiste a la iglesia y usted va a asistir con amor para servir. Acuérdate, usted no va a ir con la actitud, a ver, esta iglesia que me ofrece, a ver, o esta otra iglesia que me ofrece. No, a una iglesia de sana doctrina usted va a decir, a ver, ¿qué voy a ofrecer yo a la iglesia? ¿En qué puedo yo servir a mi Señor? Yo no voy a ir de ofrecido, voy a servir. No voy a ser servido, voy a servir. Entonces, amados queridos, la palabra de Dios nos dice en el libro de Hebreos, capítulo 10, 25, esta verdad. Libro de Hebreos 10:25 dice, no dejando de reunirnos o de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Ya muchos ya no van a la iglesia. Y se han justificado, sí hay sectas, pero también habemos iglesias de sana doctrina, donde usted puede venir a cualquiera de nuestras iglesias y puede usted escuchar palabra de Dios. Sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Cristo viene pronto y te va a encontrar a ti con una fe fría, porque la fe viene por el oír, y el oír palabra de Dios. La fe crece cuando usted escucha palabra de Dios. Entonces, primer paso, voy a rendirme a Jesús. ¿Cómo me rindo a Jesús? Entregándole mi vida, orando, leyendo la Biblia y congregándome. Segundo paso, amados míos, entérese de la realidad de este mal. Estamos hablando del abuso sexual. Yo tengo que enterarme más de esto. El Ecuador tiene que dictar más charlas. Por favor, Ministerio de Salud, Ministerio de Justicia, señor Presidente de la República. Es necesario que el Ecuador sepa sobre el tema del abuso sexual. Es necesario que en las familias se hablen del incesto y de cómo por la perversión de una persona que le hizo a otra persona, esta persona crece y sigue haciéndolo a los demás miembros de la familia. Necesitamos hablar de este tema. Entérese de la realidad de este mal, amados míos. ¿Cómo lo hacemos? Lea libros sobre este tema. Lea libros de lo que dicen sobre el abuso sexual. Mire usted reportajes. Mire usted, amados queridos, y estos estudios ya subieron en la página web nuestra, ahí están, para que ustedes lo puedan compartir, ustedes lo puedan enseñar, ustedes lo puedan aprender y puedan ustedes también poner en práctica. Sanidad interior del alma cuando ha sido usted abusado sexualmente. Compre literatura que hable sobre el abuso sexual. Asista a charlas que hablen sobre cómo sanar. Charlas que te hablen de cómo sanidad, que venga la sanidad interna del corazón. Usted ve que hay personas y hay muy buenas iglesias de sana doctrina que hablan sobre cómo sanar las heridas del pasado, temas importantísimos. E inclusive esta fundación, que enseguida te doy el teléfono, de Camino de Salida, anualmente ellos hacen unas súper espectaculares presentaciones sobre sanidad interior, abuso sexual y temas de desviaciones sexuales impresionantes, y traen personas del extranjero para dar charlas, personas que antes eran hombres que amaban a hombres y se echaban con hombres, como llama la Biblia, abominación, y ahora son hombres casados con esposas y cambiaron su vida y Cristo cambió su ser. Usted puede asistir para que usted también vea que sí hay un camino de salida y que usted no es un monstruo y que lo que usted siente es producto de lo que le hicieron a temprana edad, que usted de pronto ni se acuerda. Sea parte de fundaciones que ayudan a otros a sanar. De una vez que usted está sanando y usted ya aprendió el mecanismo de cómo sanar, ahora usted puede ayudar a otros que recién empiezan. Consolando a otros, usted encuentra el consuelo. Okay. Lo segundo, entonces, primero, rendirme a Jesús. Segundo, enterarme más de la realidad del abuso sexual. Y cuando usted se da cuenta, usted no va a ser el único. Hay millones en el Ecuador que sufren de este mal y nadie dice nada porque fue en familia. Y ese secretito apestoso queda dentro de la casa, que hay que sacar la basura, no hay que guardarla. Número 3, rompe el silencio. Llegó el momento de romper el silencio. Ese es el proceso de sanidad. ¿Cómo rompo el silencio? Es necesario contárselo a alguien de confianza. Llegó la hora. Tu hombre o tu mujer que has guardado esto, esposo, díselo a tu esposa. Nunca has tenido la confianza de decirle, mi amor, yo fui abusado sexualmente.
y cuenta tu testimonio para animar a las demás personas. Cuando hablas y ya has sanado, cuando no has sanado es que tú tratas de ocultar. Cuando ya has sanado, ahora tú puedes ser de bendición, dando testimonios en las iglesias, dando testimonios en programas. Si el gobierno pusiera en el canal del Estado estas realidades e invitar a personas que han sido abusadas sexualmente y cómo han sanado, a compartir su testimonio, esto va a ayudar a los demás también a detener, a unirse para parar, unirse para elevar la voz, a decir, ya basta del abuso sexual en el Ecuador y en la familia ecuatoriana. Habla con mamá, papá, profesores, pastores, con alguien que de verdad apela a tu confianza. Es necesario romper el silencio. No lo ocultes más. Unidos venceremos. Unidos detendremos el abuso sexual. Unidos, hermanos míos, las nuevas criaturas que nacen en nuestras familias no correrán el mismo peligro que corrimos nosotros, porque ahora hablaremos y detendremos el abuso sexual. Número 4, esta es la cuarta parte. Busque ayuda. Ya usted se entregó a Jesucristo. Usted se está enterando de esta realidad. Usted rompió el silencio. Ahora esta última parte, busque ayuda. ¿Qué tenemos que hacer? Hable con un pastor o consejero entrenado. Inmediatamente después de esto te voy a dar la Fundación Camino de Salida, los teléfonos para que usted pueda llamar si necesita hablar con alguien para volver a sanar ese corazón y ser la persona que Dios quiere que usted sea. Hable con un pastor o consejero entrenado. Hable con un abogado o la fiscalía. Sí, hermano, se acabó. Se acabó. Tenemos que detener esto. Tenemos que denunciarlo. Sea hermano, sea quien sea, si esto no se habla, esto se seguirá practicando. Y una de las formas de pararlo es hablar con un abogado, la fiscalía, y decir, esto me pasó. Actúe legalmente y detenga el abuso. ¿Qué significa actuar legalmente? Llegó el momento de presentar la denuncia y que esa persona que abusó sexualmente busque ayuda o vaya a la cárcel. Llame a la Fundación Camino de Salida y enseguida te voy a dar ahorita los teléfonos, por favor apúntelos, llame, son profesionales y manejan todo con total discreción, en total confidencialidad. En Quito, ahí están los teléfonos en pantalla, el 2245-5329, lo dejamos un ratito para que usted copie, ya vamos a acabar, apúrese, 2245-5329, 245-5329. Ya no va el 2 adelante, le pusieron un 2 de más. Bórrele el 2 de adelante. Es solamente el 245-5329. Y en Guayaquil, el 251-3531. Es en Guayaquil. Quito y Guayaquil. El email, por si acaso quiere escribirles para que sea más confidencial, cades@interactive.net.es. Ahí está, cades@interactive.net.es. Eso es para el que fue abusado. Ahora quiero hablar para el transgresor. Tú que estás abusando sexualmente, tengo 3 cosas para ti. Primero, no sigas haciendo daño. No sigas haciendo daño. La palabra de Dios te dice en el libro de Mateo capítulo 18, te da una advertencia hacia el Señor tu Dios del 3 al 7. Dice, y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan los tropiezos. Pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Basta y detén el abuso contra esas criaturas inofensivas. Arrepiéntete y renuncia al pecado. Toma esta determinación. El Señor te dice, cuídate de hacerle algo a alguno de mis pequeños. Y lo segundo es arrepentirse y confesarle tu pecado a Dios. Primera de Juan 1:9 dice que si confesares tus pecados, el Señor, nuestro Dios, Él es justo para limpiar tu pecado y limpiar de toda maldad. Y la palabra de Dios nos dice en Primera de Juan capítulo 1 versículo 9 así: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Acepta a Jesús como tu Señor y Salvador. Acéptalo. Arrepiéntete, pídele perdón al Señor
Y la Biblia te dice en Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10 así. Romanos 10, 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y amados míos, busca ayuda profesional. Y para que detengas el abusar de indefensos. Tú no conviertas a más víctimas en personas despiadadas como lo eres tú ahora. Tú busca ayuda profesional y detén inmediatamente el hacer sentir a criaturas indefensas, culpables, sucios y sucias, como de pronto tú has vivido toda tu vida. Y paremos, hermanos. Ecuador entero, por favor, detengamos el abuso sexual. Es el momento de hablar de este tema. Es el momento de salir y compartir que en Jesucristo hay salvación y vida eterna. Hasta aquí el estudio del día de hoy sobre el abuso sexual. Espero que haya sido de bendición. A continuación tenemos un hermoso video con Paulina Aguirre. Y a partir de mañana no te lo pierdas, porque estaremos compartiendo sobre la violencia familiar. Y no te olvides de proclamar: hay vida en Jesús. No más me rindo a ti, Jesús. Deje que el amor de Jesús le haga una nueva persona. Cuando usted se rinde a Jesús, cuando usted aprende a caminar con Jesús, cuando usted se da cuenta que Jesús no es una religión, ni es inclusive una iglesia, sino que Jesucristo es Dios y que Él es Señor y Salvador de su vida y que Él murió ocupando su lugar por amor a usted. Y cuando usted aprende cada día a conocer más de Dios, a escuchar más de Dios, a enamorarse más de Dios y a permitirle que sea Dios gobernando su vida, usted ahora va a poder empezar esta nueva vida que el amor de Jesús le ha regalado. Y la palabra de Dios te dice en 2 Corintios capítulo 5, 17. 2 Corintios 5, 17, el Señor tu Dios nos enseña así. Escuchen. Y restauración de su corazón, de su mente y de su vida. ¿Ok? Vamos a escribir. Hay 4 pasos para ser libre del tormentoso pasado del abuso sexual. ¿Ok? Para poder vencer ese sentir de impotencia, de ira, de rechazo y de autodesprecio, para volver a restaurar en su corazón o en su vida, ahora sí que pueda volver a sonreír, pero no con una risa fingida, no con otra máscara de la que aprendieron a usar durante el proceso de deterioramiento de la vida de una persona que ha sido víctima del abuso sexual, sino que ahora de verdad sin máscaras, poder sonreír y llenado el corazón de la presencia de Dios, ahora sí poder ser restaurado. Hay 4 pasos entonces que me quisiera compartirte para librar. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y esto es lo bello, amados, de este mensaje. Acuérdese usted entonces, amados queridos, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y cuando yo permito que el Señor entre en mi vida, y cuando yo comienzo a vivir ahora sí, caminando, no de una manera religiosa, fanática, loca, sin pensamiento y sin razonamiento. Así Dios no te quiere, Dios no quiere una momia, Dios no quiere un robot, y Dios no te prohíbe pensar. Más bien Dios quiere cambiar y conversar contigo de una manera intelectual, de una manera emocionante, de una manera de cambio radical de vida. Y cuando usted permite para vencer y para sanar el tormentoso pasado del abuso sexual. Primer paso, ríndase a Jesús. Este es el primer paso, primer y definitivo paso para este proceso. Habíamos dicho, amados queridos, que hay muchos que están enojados con Dios porque piensan que Dios los odia, que Dios siente asco de su vida y de lo que han hecho, pero la verdad es que no. Ya Jesús hizo culpable de todo lo que tú viviste y de todo lo que tú hiciste para que encuentres la paz solo en Jesucristo. Entonces el primer paso es decir, ya no peleo más con mis fuerzas, ya no quiero autojustificarme yo más, yo ya no quiero hacerme el que yo todo lo puedo. Llega este momento en que yo guindo la toalla y digo,
basta, se acabó, hasta aquí. Separe su espacio y arrancaremos con la bendición de Dios para Egipto e Israel. Bien, ahora sí, amados, abuso sexual, este es el último estudio, 18 partes. Hemos estudiado, esta es la última parte, número 18, o la 18ª parte. Hemos concluido con la bendición de Dios y espero que haya sido de grande bendición. Ahora usted ya sabe, ahora usted ya entiende, ahora usted ya comprende y ahora usted ya puede guiar a una persona de abuso sexual a encontrar la sanidad de su corazón en la presencia de Dios. ¿Ok? Pero en este estudio, recapitulando todo y dando la parte final, me voy a dirigir, guiado por el Espíritu Santo de mi Dios, al abusador, al final de este mensaje, y primeramente al abusado o a la abusada, para que encuentre la paz, la tranquilidad y la transformación